Vamos a colocar una primera imagen que tenemos y voy a pedirles que tomen su asiento. Vivimos un tiempo difícil, y no porque sea distinto a otros, sino que la palabra del Señor nos enseña que estos momentos difíciles irían en aumento, ¿verdad? ¿O no? Dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dice la palabra de Dios, en los últimos tiempos habrá hombres perversos, amadores de sí mismos, y esto y otra cosa. La maldad va en aumento. Y cuando nosotros vamos a la Escritura, nosotros tenemos una realidad que va por encima de todas aquellas cosas que puedan estar ocurriendo. Y uno puede decir, bueno, vamos a estudiar bien el Apocalipsis, vamos a estudiar el libro de Daniel para entender los tiempos, y está perfecto hacer eso, ¿verdad? Ahora, hay algo muy importante que más allá, porque cuando vamos a estudiar escatología, por ejemplo, que es acerca de los tiempos finales, vamos a encontrarnos con varios hermanos que difieren en algunas cosas y no por eso dejan de ser nuestros hermanos en la fe, en Cristo. Ahora, hay una realidad que nos atraviesa a todos aquellos verdaderos hijos del Señor que nosotros tenemos que recordar en esta mañana a propósito de lo que se avecina ahora el 31 de octubre. Algunos van a decir, sí, Halloween. No me interesa Halloween. No tiene absolutamente nada que ver con el Señor, porque Halloween festeja justamente lo contrario, ¿verdad? ¿Qué festeja Halloween? La muerte, la brujería, la hechicería y tantas otras cosas. Cuando nosotros lo que celebramos es la vida, nosotros celebramos a Cristo, nosotros celebramos la luz del Señor, ¿no? Vamos a ir a un pasaje que por usted debe ser tan, pero tan conocido, que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 2. Amén. Usted puede abrir sus Biblias ahí en Efesios, capítulo 2. Si quieren pueden poner el versículo, no hay problema. Después volvemos a la imagen. Efesios, capítulo 2. Versículo 6 en adelante. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y juntamente con Él, el Señor, nos resucitó y asimismo, ¿qué hizo? Nos hizo sentar ¿a dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué? Para mostrar, versículo 7, en los siglos venideros, las abundantes riquezas ¿de qué? De su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. O sea que el Señor nos sentó a nosotros, al que tenés al lado, atrás y adelante, en lugares celestiales con Cristo. Usted dice, no, pero estoy sentado acá en Transradio en una silla de plástico. No, pero nuestra posición real y permanente en la eternidad es estar sentados en lugares celestiales con Cristo, porque esto es un segundo, es un minuto, es nada, es pasajero. Lo que permanece es lo eterno, y nuestra condición en la eternidad es estar sentados en lugares celestiales con Cristo. Ya está, nadie lo puede quitar. ¿Para qué hizo eso el Señor? Para mostrar en este tiempo su bondad. Porque ¿quién de ustedes se merece estar sentado en lugares celestiales con Cristo? ¿Quién de nosotros nos merecemos estar en lugares celestiales sentado con Cristo? Ninguno de nosotros no lo merece, ¿verdad? Dice versículo 8, porque por gracia sois salvos. Salvos por gracia. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? De la fe. Y algunos decir, bueno, menos mal que tengo fe. Yo tengo fe. Yo creo en el amor. No, de eso no se trata. Bueno, saltó mi edad, pero bueno. Igual era chiquito. No. Yo tengo fe. A ver, sí, es verdad. Tenemos necesariamente que tener fe, pero la Biblia la aclara, dice, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Cuando habla del don de Dios está hablando de Cristo mismo. Está hablando que Cristo ahora mora en nosotros. Nosotros tenemos fe, nosotros creemos porque hay una obra de Cristo en nuestras vidas. Amén.
Porque si Cristo no hace algo en nuestras vidas, nosotros no tenemos fe. Si el Espíritu Santo no nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y en pecado, no teníamos fe. Entonces está diciendo este versículo, no hay nada de parte de ustedes que puedan hacer. Lo hizo el Señor por pura gracia. Por pura gracia. Y dice versículo 9, por las dudas, por si alguno quedó confundido con este versículo, dice, no por obras, no por obras, no por nada que nosotros hicimos, hagamos o vayamos a hacer. Porque algunos dicen, no, sí, el Señor no nos salvó por las obras que teníamos, pero nos llamó porque sabía que cuando nos convirtiéramos en cristianos íbamos a hacer buenas obras. No, no por obras, por ninguna obra. El Señor nos llamó por pura gracia y dice, para que nadie se gloríe. O sea que nadie puede decir, el Señor me eligió porque yo la verdad que soy tan bueno y Dios sabía de que yo iba a ser el mejor cristiano, entonces Dios por eso me eligió. No, Dios me eligió porque seguramente Él sabía de que iba a ser lo peor. Y ahí está la gloria de Dios, que Dios me llama para mostrar su poder, su misericordia y mostrar a los demás, decir, mira, este que iba a ser un desastre, ahora habla de mí, ahora muestra a Cristo, habla de las maravillas del Señor. ¿Por qué? Ese es el testimonio. No por obras, sino por su gracia. Dice el versículo 10, porque somos ¿qué? Hechura suya. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. No es que primero las buenas obras y entonces ahí el Señor nos elige porque nosotros hicimos cosas buenas. No, el Señor nos hace de nuevo y como consecuencia, entonces ahora podemos tener buenas obras. Antes no, porque estábamos en tinieblas. Las cuales, dice, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. ¿Cuándo las preparó? Ahora que sabe que soy buenito y me porto bien y que pongo diezmo y eso. De antemano, cuando estaba lejos de Dios, Dios ya había preparado para mí este camino. O sea que es una obra ¿de quién? Del Señor. ¿Cuántos son hechura, obra de Dios? Menos mal, ¿verdad? Menos mal que Él vino a nuestro encuentro. Yo quiero hablar esta mañana y ahora sí podemos volver a la foto primera. De algo importante porque en el mes de octubre usted lo va a ver también por las redes. Bueno, sí, aparece lo de Halloween, ¿verdad? Pero hay un evento muy importante que sucedió un 31 de octubre del año 1517 que tiene que ver con ¿qué? Con la Reforma Protestante. ¿Usted escuchó hablar de la Reforma Protestante? Amén. Bueno, es importante de que no solamente haya escuchado, sino que entienda básicamente qué significa esto, qué sucedió en el tiempo de la Reforma Protestante. Es más, de hecho, los que han hecho por ahí la escuela secundaria o han tenido acercamiento, en un momento de los libros de historia aparece la historia de la Reforma Protestante y se habla de Martín Lutero. ¿Cuántos escucharon hablar de Martín Lutero? Bueno, algunos sí escucharon, bien. ¿Y qué hizo algo? Bueno, lo que quedó más evidente es esto que aparece acá y lo podemos encontrar en cualquier libro, que martilló o clavó, puso en las puertas de la iglesia del Palacio de Wittenberg en Alemania, exponiendo unas cuantas diferencias que encontraba entre las Escrituras, la palabra de Dios y la práctica que tenía la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y sobre todo luego se termina enterando de que no era simplemente de unos súbditos, sino que venía de la misma cabeza, que era el papado, con estas ideas que eran contrarias a las Sagradas Escrituras. De allí que se remonta todo esto. 1517, Ángel me dijo, ¿cuántos años eran ya? 506 años han pasado, ¿no? Bueno, claro, sacamos la cuenta fácil. Entonces, 506 años que pasaron de esto, y es necesario que nosotros entendamos qué sucedió, porque tenemos la probabilidad de que caigamos en algunos errores y que ya fueron vistos hace más de 500 años. Por eso es que en historia nos enseña, hay que aprender la historia para no repetir las cosas de la historia y para estar atentos, ¿verdad? El Señor nos guía, pero nosotros tenemos que ver. Ahora, pastor, ¿usted va a hablar de la reforma solamente? No, porque ¿qué sucede? En la reforma se enarboló la palabra y lo que vamos a hablar hoy es de la palabra de Dios.
Tampoco voy a hablar de la vida de Martín Lutero. Si usted quiere, hay una película muy hermosa, la puede ver en su casa esta tarde. Ahí se pone la película, es preciosa. La película, la vida de Martín Lutero, cómo llegó a todo esto, está muy buena. Hoy yo quiero hablarles de qué significancia tiene para nosotros hoy lo que se habló en aquel tiempo y que realmente revolucionó el mundo. Una de las cosas importantes que sucedió, que aquel tiempo solamente aquellos elegidos por la Iglesia Católica, Apostólica Romana eran los que podían dictar lo que ellos llaman la misa. Nosotros no dictamos misa, no damos misa. Nosotros nos reunimos para rendir un culto a Dios, que es otra cosa. Y que se hacían en latín. ¿Y quiénes hablaban latín? Ellos nomás. La gente no entendía. Entonces, bueno, escuchaban unas palabras raras, qué sé yo, y eso era. Y después les hablaban en el idioma coloquial de todo el mundo las cosas que ellos querían, pero la Biblia la leían en latín. ¿Quién entendía? Nadie. Y entonces, ¿cómo puedo corroborar o cómo podían esas personas corroborar que lo que se estaba diciendo estaba en coincidencia con la Biblia o con la palabra de Dios? De ninguna manera, no podían. Y una de las barbaridades que se le ocurrió hacer a Martín Lutero, este tipo tenía ganas de meterse en problemas, fue traducir la Biblia del latín al alemán común y coloquial. Sacrilegio. Claro, y ahí los ojos fueron abiertos. Las personas empezaron a ver la Biblia, empezaron a leer y dijeron, no, esto no tiene nada que ver. Y fue una revolución. Obviamente que Martín Lutero, su primera intención no fue salir de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, sino que fue llevar esto. Es decir, parece que nos estamos confundiendo, nos estamos equivocando, pero bueno, eran 95 tesis. Bastante, ¿no? Alejado. Y no quisieron escuchar. Y eso generó que luego él sea perseguido. Lo quisieron aprisionar, lo quisieron atacar. Dios en su providencia permitió que se extienda este mensaje y luego se irían despertando en diferentes partes y contemporáneamente distintas personas que levantaban la palabra de Dios y sobre todo vamos a ver las doctrinas de la gracia. ¿Cuántos escucharon hablar de esta palabra que son las siglas, ¿no? En realidad viene del inglés, pero que es TULIP. TULIP. Levante la mano. Si no lo escuchó nunca, no. Ahí Gaby sí, no. ¿Quiénes sí? Allá 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, 6. ¿Se da cuenta por qué tenemos que hablar de esto? Es importante. En el seminario, sí. Venga al seminario. Estudie. Hay que tomar el examen en el seminario, si no, no se aprende. La hora novena. ¿Ahora qué serían? Estamos cerca de la hora sexta, que serían las 12 del mediodía, ¿no? Falta. Entonces, vamos a ver primero algo que quedó establecido en el tiempo de Martín Lutero y más adelante, y que hoy conocemos también con otro nombre, que capaz puede ser que lo haya escuchado más, y que se le llaman las 5 solas. ¿Escucharon hablar de las 5 solas de la Reforma Protestante? No, ven que hace bien venir a la iglesia y aprendemos. Bien, entonces, no, esa no, hermano, la otra. Gracias. Dice, las 5 solas. Bueno, ¿de dónde salió? Esto salió de una escritura así en latín, por eso aparece medio raro. ¿Pero qué habla? Dice, sola, bueno, no sé pronunciar latín, pero ¿qué quiere decir eso? Solo la escritura. Una de las cosas que se levantó, todas las tesis que pudo establecer Martín Lutero, luego se resume en el tiempo, en la Reforma, con estas 5 solas. Sola escritura, y ahora vamos a decir por qué. Solo Cristo, es como si fuera una obviedad, ¿no? Solo nuestro fundamento es la escritura, la palabra de Dios. Para nosotros es obvio. Bueno, no era obvio ahí. Solo Cristo, que solo en Cristo hay salvación. Parece obvio, ¿no? Bueno, no era tan obvio. Solo por gracia. Gracia, solo gracia. Solo por la gracia, como leíamos hoy en Efesios 2:8. Pero evidentemente no lo estaban leyendo muy seguido. Entonces aparece solo la gracia, solo fe.
no por obras, sino por fe. Y por último, solo a Dios la gloria. Lo que leímos hoy, Efesios capítulo 2. La Escritura es la verdad, y la verdad que la Escritura me dice que solo en Cristo hay salvación, me dice que solo es por gracia, que actúa la fe sola, sin obras, y que todo esto es para la gloria de nosotros. No, para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice, estas 5 solas o 5 frases en latín surgen durante el proceso de la Reforma Protestante y resumen las creencias teológicas básicas de los reformadores o protestantes que entraban en contraposición con las doctrinas de la Iglesia católica, apostólica y romana. Todo esto un problema para lo que enseñaba la Iglesia católica, apostólica, romana. Vamos a hablar de aquel tiempo. Pero ¿qué significan, verdad? ¿Qué significarán estas 5 solas? Dice, las llamadas frases representan de alguna manera lo profundo, el corazón de las doctrinas bíblicas que nosotros debemos conocer, ¿no? Y verdades que no son negociables. Por eso 5 solas. Sola significa solo esto. Con esto alcanza. Podemos, como dije al principio, tener diferencias con otros, por ejemplo, con cuestiones escatológicas, que si el Señor viene antes de la gran tribulación, que si viene a la mitad de la gran tribulación, que si viene justo en el instante último antes de que termine la gran tribulación y algunas otras cuestiones más de formas y de tradiciones podemos discutir y no hay ningún problema. Ahora, lo que no podemos discutir es esto. Esto es el corazón de la doctrina del Evangelio. Es un resumen de lo que nosotros creemos. Entonces, cuando ustedes les pregunten en qué creen, en esto. Esto es lo que me enseña la Biblia. Esto lo debemos conocer, lo debemos saber. Yo les voy a pedir que ustedes me vayan acompañando con unos versículos bíblicos y si los encuentra, también que los lea, porque bueno, tengo poco espacio acá. Vamos a agrandar un púlpito más grande después. Solo la Escritura. ¿A qué se refiere con solo la Escritura? Se refiere a la palabra de Dios y que la palabra de Dios es la máxima autoridad en cuanto a la fe y a la práctica cristiana. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, como también en este tiempo, se levantan no solamente en el catolicismo romano, sino en otras religiones y a veces también llamadas evangélicas o sectas, que dicen ser cristianos, pero no lo son, cuando están diciendo, bueno, sí, la Biblia, pero también el librito de. Vamos a nombrar un montón, ¿verdad? Y hay personas que leen más el librito de que la Biblia. Y se guían porque el libro de tal dice esto, porque el libro de aquel dice esto otro, entonces nos manejamos así. ¿Pero qué dice la Biblia? Bueno, no, pero ya me lo resumió este. ¿Y qué sabe si ese está bien? Porque el Señor nos mandó a escudriñar las Escrituras, no el libro de ninguna otra persona, sino su libro. Amén. A veces es más fácil, ¿no? Que nos den la comida ya hecha, delivery. ¿Me está entendiendo? O sea, bueno, a comer, ¿qué hago? Telefonito, mensajito, me traen ahí la pizza, me traen todo hechito, bárbaro. Ajá, está bien, pero no podemos vivir así. Con eso. ¿Escucharon, hermanos? Digo, hermanos también. Sí. No tengan al marido alimentado así con delivery nomás. No. Sé que hay hermanos que cocinan bien. No. Porque nuestro cuerpo en algún momento no se va a sentir bien. Espiritualmente pasa lo mismo. Cuando nosotros consumimos otras cosas, libritos, y lo que dice este y lo que dice el otro. Andan audios dando vuelta, hermano, por todos lados. Yo ya no me da los dedos para bloquear esas cosas. Que no sé qué, que el profeta no sé cuánto, que no sé qué, el apostoloco y que no sé qué, y mandan mensajes y mensajes, y usted tiene una ensalada rusa y una indigestión espiritual. Cuando lo único que tiene que hacer es ir a la Escritura.
ir a la palabra de Dios. Porque ahí es un proceso y eso es lo que nos cuesta. ¿Qué es más fácil? ¿Mando el mensajito y me trae la comida hecha? ¿O tengo que ponerme a cortar? Si voy a hacer una pizza, haré la masa, que leude. Es un proceso, es un tiempo. Pero no es más rica la pizza casera hecha en casa que... ¿O no? Mucho más rica. Más nutritiva, le pongo lo que yo necesito, lo que yo anhelo. Pero cuando es lo otro, bueno, es más fácil, pero es distinto. Ahora, cuando yo quiero conocer de Dios, voy a la palabra de Dios y hay un montón de cosas que me va a costar tal vez entender y ahí está el proceso. Tengo que estudiar, preguntar, consultar. No agarrar el librito que ya me lo explica. Eso es el último paso. Una vez que Dios me habló a mí, que yo entendí el pasaje, voy a ver otros comentarios y este está diciendo cualquier cosa, ahí tengo autoridad. ¿Verdad? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Bueno, les voy a pedir, ¿quiénes pueden buscar Gálatas capítulo 1 para leer del versículo 6 al 10? Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 10. Bueno, vamos a leer entonces el libro de Gálatas capítulo 1, versículo 6 al 10. Amén. Clarísimo. Solo la Escritura, solo lo que me enseña la palabra de Dios. Y acá dice, si viniera algún otro, quien sea, incluso un ángel, no el hermano ángel. Bueno, también, si hace eso, no. Nadie que venga con algo distinto a lo que dice la palabra de Dios, yo lo tengo que recibir, dice, sea como. Estas traducciones son tan blanditas, ¿no? Reina Valera es una versión media ablandada de la palabra de Dios. Porque la palabra correcta acá es un maldito. Ay, pastor, no se maldice. No, acá dice la Biblia. El que no se ajusta a la palabra de Dios y enseña otra cosa, está maldito. Eso dice la Escritura. Bueno, acá dice anatema, suena como más. Bueno. No, es un maldito. Porque lo dice Apocalipsis también, hay de aquel que le agregue algo o que le quite algo. Amén. Entonces, mucho cuidado. Ahora, para yo darme cuenta de que alguien me está agregando cosas a la palabra de Dios o me está quitando cosas de la palabra de Dios, es mi responsabilidad estudiar la Biblia. Porque si no es comida recalentada o comida de delivery, ¿verdad? Bueno, yo he tenido, no siempre, pero algunas veces hemos salido. Una vez me acuerdo, habíamos ido a un lado con mi esposa a comer dijimos, pues nunca lo hacemos, ¿verdad? A eso, ¿no? Fuimos en Entre Ríos, en un lugar hace algunos años, y digo, bueno, a ver, vamos a sentarnos a comer un asadito. Yo creo que tenía 3 días fácil eso, recalentado después cuando lo trajeron. Y yo, no. Entonces cuando es distinto en casa, uno sabe qué es lo que compra, cómo lo cocina, le pone lo que quiere, etcétera, ¿no? Pero yo digo, andá, ¿sabes dónde ando dando vuelta a esto? Y ahora lo estoy comiendo. Y a veces hacemos así. A ver, ¿qué quiere el Señor para mí? Entonces buscamos, a ver, ¿qué profeta anda de turno hoy? Listo, ya está, me solucionó el problema, me dijo lo que tengo que hacer. ¿O cómo va la cosa? No, vamos a la palabra. ¿Por qué? Porque si hay alguno que le quita o le saca o cambia o otro evangelio, no importa quién sea, inclusive si sea un ángel del cielo, sea maldito, sea anatema. Si alguien les predica algo diferente. Por eso, hermanos, esto se enarboló en el tiempo de la Reforma
Solo la Escritura. Solo la Escritura. Ninguna otra cosa. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema ahí? Porque a la misma par, y hoy también es así, en la Iglesia Católica Romana, por ejemplo, de que vale lo mismo o más a veces los edictos papales que lo que dice la Escritura. Vale más la tradición católica que la misma Escritura. Y así lo vamos a ver con los mormones, lo vamos a ver con los testigos de Jehová, porque los testigos de Jehová han ido cambiando sus interpretaciones bíblicas a lo largo de todos los años, porque a uno se le ocurre una idea y le falla, entonces otra vez, y le vuelve a fallar y otra vez. Bueno, los que estudian esto, que son religiones comparadas, lo va a ver y va a decir, eso es una locura total, porque van cambiando las interpretaciones, porque son palabras de hombre y no se rigen por la palabra de Dios, sino por los escritos de. Y nosotros no, solo la Escritura. Segunda de Timoteo 3:16. Alguien que lo pueda leer y alguien más que busque Segunda de Pedro 1:3. Amén. ¿Cuántos quieren aprender sobre esto? Gloria a Dios. 2 o 3 me alcanza, así que hermanos, vamos a darle para adelante. Bien, Segunda de Timoteo 3:16 y Segunda de Pedro 1:3. ¿Quién tiene Segunda de Timoteo 3:16? Me parece que estamos en otro lado, ¿no? Amén. Toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Por qué solo la Escritura? Porque solo la Escritura es inspirada por Dios. Todo lo demás no es inspirado por Dios, aunque tal vez pueda ser una buena interpretación. Bien, una buena interpretación yo la puedo leer, puedo analizarla, etcétera, pero no es la Escritura, no es la palabra de Dios. Yo no puedo vivir alimentando mi vida espiritual por lo que dice otro nada más. Por eso digo, a veces escuchamos esto, aquello, lo otro y todos los días. A veces encima nos agarra una indigestión porque escuchamos las distintas versiones que están hablando personas y diciendo, y lo que yo tengo que ir es a la palabra de Dios. Y orar y decir, Espíritu Santo, guíame, hablame. Y cuando Dios me habla, entonces sí puedo ir a comparar con algo. Y si me queda duda, tengo el pastor, tengo hermanos que están más crecidos en el Señor para preguntarle, pastor, yo llegué a esta conclusión, ¿será así o no? ¿Cómo lo ven? Y entonces una persona madura en el Señor, ¿a dónde nos va a llevar? A las Escrituras. ¿Y la Escritura con qué se interpreta? ¿Con un librito? No, se interpreta con la misma Escritura. Un pasaje que yo no entiendo completamente, lo tengo que analizar y entenderlo en el capítulo, en el libro, en el testamento al que corresponde y que tiene que coincidir con toda la doctrina bíblica. Y esa va a ser la verdadera interpretación. Amén. Entonces, solo la Escritura. Y segunda de Pedro 1:3. Amén. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante que el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es el conocimiento de la palabra de Dios, solo la Escritura. Solo la Escritura. Hermanos, es un peligro, así lo voy a decir, es un peligro en este tiempo, de que usted, porque conozco muchos cristianos así, espero que usted no sea uno de ellos, muchos cristianos que a veces ni siquiera congregan y que se guían por lo que escuchan por cualquier lado. Ah, no, pastor, no congrego, pero esto, no, pero esto, pero lo otro. ¿Por qué no usa más tiempo para orar? Pero cuesta. Bueno, ¿por qué no usa más tiempo para estudiar la Biblia? Y no, este ya me trae la comida recalentada. No tengo que trabajar, no tengo que hacer nada. No tengo que orar, no tengo que leer, no tengo que interpretar, no tengo que andar preguntando nada, no tengo que estar haciendo mucho esfuerzo. No, hermanos. Y así a veces terminamos teniendo unas interpretaciones rarísimas que no están en la Biblia, pero como lo dijo tal, debe ser cierto. Dice que es pastor encima, teólogo. Bueno, hay teólogos y hay teólogos. Hay unos que dicen cualquier cosa, ¿no? Entonces es importante, solo que la Escritura, esto fue lo que levantó. El 31 de octubre
con el tema del aniversario de los 506 años de la Reforma Protestante, nosotros tenemos que recordar esto, tenemos que tenerlo en cuenta, porque esto es lo que nos identifica como hijos de Dios, que nuestra única autoridad en nuestra vida, no solamente dentro de la iglesia, nuestra vida es la palabra de Dios. Cualquier cosa que nosotros vivamos o hagamos fuera de la palabra de Dios, estamos en problema, aunque lo diga otro librito. ¿Sí? O cualquier líder o un ángel del cielo. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a ir al libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice: y en ningún otro hay, ¿qué? Porque no hay otro nombre debajo de ¿dónde? Del cielo. ¿Dado a quién? A los hombres, en que podamos ser salvos. ¿Cuál era uno de los problemas que estaba pasando en aquel tiempo? Resulta que aquellos que habían perdido a personas o seres queridos que habían muerto, entonces les daban unas que se llamaban bulas papales o perdones del Papa. Entonces no importa que tu familiar haya muerto, si vos pones cierta cantidad de dinero, el Papa te firma el perdón y entonces pasa del purgatorio, cosa que no existe, al cielo. ¿Y no era que Jesús solamente puede perdonar? Ah, no, ahora el Papa también. En ese tiempo, entonces, cuando tanto Martín Lutero y el resto de los reformadores entendieron que solamente hay salvación en Cristo, que el único que puede perdonar pecados es Cristo, entonces se levantaron. Dijeron, no, la Escritura es clara. Dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Y el nombre es Cristo. Nosotros hablamos de Cristo. No hay el San este ni el San otro, porque acá está el San Martín, la Santa Jimena, la Santa Laura. ¿Por qué santos? Todos somos santos. Mira que hay gente que prende velita a los santos. ¿O no? Nosotros también le prendemos. Cuando se corta la luz, nos prendemos vela y somos santos, porque hemos sido a llamar santos por Dios. La Biblia dice, el único santo es el Señor. Ninguno más. No hay ninguno más. Si usted quiere prender la vela a un santo, préndase una vela usted mismo. No porque sea tan bueno y eso, sino que ha sido santificado por Cristo, como dijimos. Estamos acá, pero en la eternidad ya el Señor nos cuenta sentados en lugares celestiales con Cristo, ¿no? Entonces, pastor, ¿cómo que usted prende vela a los santos? Sí, cuando se corta la luz prendemos vela para alumbrarnos un poco, si no nos vemos nada. Y eso es lo único. Ahora, lo otro demás no tiene nada que ver. En el único que hay salvación, entonces, ¿es en quién? En Cristo. No hay absolutamente nada, no hay otro camino, no hay un montón de caminos que llevan a Dios. El único camino al Padre se llama Cristo. No hay otro lugar, no hay otra forma. El Señor nos dice en su palabra, yo soy ¿qué? El camino, la verdad y la vida. Ninguno viene al Padre si no es por mí. Entonces hay tanto engaño, tanta mentira, que muchas personas creen que hay muchos caminos para llegar a Dios, cuando en realidad hay un solo camino y se llama Cristo. No importa qué orden religioso tenga, no importa qué famoso pueda ser, no importa absolutamente nada. Lo único que importa es que sea el que murió en la cruz por mí y por vos. Y que resucitó al tercer día. Es el único, solo Cristo. Nada más. Porque también pasa eso. Se sustituye a Cristo. Si haces esto, aquello y el otro, vas a ser salvo. Eso es también sustituir la obra de Cristo. Eso es menospreciar la obra de Cristo. No es si haces esto, aquello y el otro. Cristo murió por vos cuando vos no podías hacer nada. Y el resultado de que ahora sos de Cristo y que sos un hijo de la luz, entonces ahora andás en novedad de vida, dice la Biblia, andamos en buenas obras. No hacemos las obras de las tinieblas, sino que hacemos las obras de la luz, pero como consecuencia de que hemos sido cambiados y transformados. Porque si no hacemos que el Dios no sea Dios, sino nosotros, porque lo terminamos haciendo nosotros.
Y el único que nos puede dar salvación, ¿quién es? Cristo. Tal vez le parece una obviedad, pero no es tan obvio. Hay muchas personas, incluso dentro de las iglesias cristianas, metodistas, evangélicas, bueno, vamos a nombrar todas las denominaciones, que su Salvador no es Cristo, aunque lo digan, sino que viven intentando salvarse por sus propias obras, haciendo cosas, esforzándose para ver si alcanzan la salvación. Y la única salvación es Cristo. Esta gente se esforzaba. Algunos tenían, bueno, ¿querés que tu familiar que murió vaya al cielo? Entonces tenés que de rodillas subir esta escalinata hasta allá y dejar la limosna allá y después bajar otra vez. Vea la película, está buena. ¿Por qué? Por obras. Se predica una salvación por obras. Y lamentablemente dentro de iglesias evangélicas cristianas también escondidamente se predica un evangelio por obras. Hasta le ponen precio a los problemas que tenés. Bueno, a ver, hermano Ángel, ¿usted qué tiene? ¿Dolor de cabeza? Bueno, 1.000 pesos de ofrenda y se le va el dolor de cabeza. A ver, hermano, no, tengo, no, me está por salir un negocio y bueno, este es más caro. Te sale entonces, tenía que poner tanto, y ya en dólares hablamos, ya está. Acá vamos a andar con pesos, ¿no? Se devalúa, ¿no? En dólares, pon tantos dólares y el Señor te va a salir joyita el negocio. Yo lo escuché por la radio, una radio cristiana, ¿no? O en una vez, escuchando a cierta persona, a ver, voy a orar por todos los que van a ofrendar para Dios. Bueno, acá pónganse en este rincón los que van a poner 200 pesos. En este otro lugar los que ponen 500 pesos. Y en este lugar los que ponen 1.000, porque acá está la unción. ¡Fua! Impresionante. Solo en Cristo. Solo en Cristo. Solo a Él. Hablemos con el Señor. Y todas estas mentiras desaparecen. Pero lamentablemente, muchas personas les es más fácil poner el billetito y decir, ya está, listo, se me solucionó el problema. No tengo que orar, no tengo que leer la Biblia. Pero, ¿de qué te estás alimentando? ¿Verdad? Entonces, solo Cristo. En el libro de Efesios, que nosotros conocemos bastante, y hoy que leímos, ¿qué capítulo? 2, y específicamente en el versículo 8 dice algo muy interesante. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia. Gracia significa regalo. A ver, imagínense que es su cumpleaños, ¿verdad? Y viene alguien con un regalo hermoso. Dice, bueno, este es tu regalo para vos. Y uno que le dice, gracias, ¿no? Dice, no, gracias nada, sale tanto. ¡Apa! ¿Qué pasó? No es regalo. No, gracias en los monos. Te sale tanto. No, es por gracia, es un regalo, es un obsequio. Y además, hay muchas imágenes por ir dando vuelta, pero me gusta cuando aparecen estas que dicen, qué bueno poder darle a alguien sabiendo que nunca te va a poder retribuir. ¿No? Porque a veces el corazón humano, y somos bravos nosotros, ¿no? Decimos, bueno, le voy a dar a este porque sé que le voy a invitar a comer porque sé que la semana que viene me va a invitar a mí. Por ejemplo, ¿no? Y eso es un trueque, no es un regalo, no es nada, ¿no? Es un intercambio en el corazón. Ahora, qué bueno poder darle a alguien que estamos seguros que nunca nos va a poder devolver. Eso es regalo. Y qué más Dios que nos dio un regalo sabiendo que nosotros jamás le vamos a poder devolver nada de lo que Él hizo en nuestras vidas. Por eso es por gracia. Ahora, ¿por qué se levanta esto de solo gracia? Porque no era solo gracia, era obras, plata y también la gracia, ya que está.
Una confusión tremenda en las mentes de las personas que perdura hasta el día de hoy. Sí, yo voy a ir a la iglesia, pero me tengo que portar bien, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, porque tienen en la mente que para acercarse a Dios tengo que ser perfecto, cuando no es así. Justamente Dios me va a buscar cuando soy lo más desastroso posible para mostrar su gloria de que con esto puede hacer algo bueno. Amén. Entonces, cuando usted escucha a alguna persona que dice, no, la iglesia no es para mí, si vos supieras, mirá, yo esto, lo otro, genial, justo Dios te está buscando a vos. Sos lo justo que Dios necesita. Igual que yo, me pasó a mí también. Porque la Biblia enseña y dice, bueno, si ya son justos, qué sé yo, ya está, no me necesitan. Ahora yo vine a buscar lo que se había perdido. ¿Cuántos se habían perdido? Bueno, Dios te vino a buscar a vos. Dios me vino a buscar. ¿Por qué? Porque solo la gracia. Porque por gracia sois salvos. Por gracia, nada más que por gracia. Es un regalo de Dios. Ahora, yo tengo necesariamente que aclarar esto, hermanos, porque una vez hablando con algunas personas, también cristianas, pero que tienen otra mirada distinta, vaya a saber cómo, en mi caso distorsionada, y lo quiero decir con todo respeto a aquellos que me están escuchando, de que entienden este regalo como un paquete. ¿No? Entonces, a ver, ¿qué puede ser? Pásame tu bolso, Jimmy, por favor. Muy bien, mi amor, buen día. Quiero darte una sorpresa. Te voy a regalar una cartera. Vení. Para vos. ¿Estás contenta? Bueno, vaya. Quedó grabado. Bien. ¿Está bien o no? ¿Es un regalo? Ajá. Ahora, esa cartera ella mañana puede ir en el colectivo y se la vio en el colectivo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con la cartera? Le voy a tener que comprar otra encima. La pierde. Y una vez hablando con una persona, yo les decía, a ver, algo que Dios me regaló a mí, que es por gracia, que es la salvación, no se puede perder. Decía, ¿cómo que no? No. ¿Y por qué no? Porque entonces yo le hago otra pregunta, le digo, ¿y vos cómo pensás que es el tema del regalo de la salvación de Dios? Y entonces me da este ejemplo y a mí me enterneció. No me enojé. Porque me dice, yo dice, vengo y traigo un regalo, un paquete grande. Y si vos lo recibís y todo contento y feliz, pero salí a la esquina y te lo roban. O salís a la esquina y te lo perdés y no encontrás, la perdiste. Entonces, también la salvación Dios te la regala, pero vos en cualquier momento la podés perder. Mirá qué interesante, dije yo. Y entonces ahí viene mi otra pregunta. ¿Y qué es la salvación para vos? ¿Un paquete? ¿Un amuleto? ¿Un crucifijo colgando acá o lo que sea? ¿Una remera que dice soy de Cristo? Entonces, claro, se puede romper, se puede perder. La Biblia nos enseña que la salvación es un nuevo nacimiento. No es algo externo a mí, es la transformación de todo mi ser. Yo estaba muerto en delitos y en pecado y ahora resucito una nueva vida con Cristo. Soy otra persona. Tengo el sello del Espíritu Santo y ahora ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces yo, ¿cómo podés perder lo que sos? Yo puedo perder todo lo que tengo, pero yo no, mi ser no. Y la salvación es eso, es un nuevo ser. Algunos están crujiendo los dientes en internet, pero bueno, no importa. El Señor los bendiga. Es eso. Ahora usted me puede decir, ay, pero pastor, yo le voy a dar un ejemplo de un hermano que estaba en la iglesia, hasta predicaba, oraba por los enfermos y se sanaba en serio, y ahora está en el mundo haciendo desastre. ¿Perdió la salvación? No. Jamás fue salvo. Decir, ay, pero ¿cómo es que predicaba y cómo es que oraba por los enfermos y se sanaba? La Biblia dice claramente, y no lo dice ninguno de los otros escritores bíblicos, sino que lo dice Jesús mismo, en aquel día, en los evangelios está, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto,
liberamos endemoniados, pusimos las manos enfermos y se sanaron. Y dice, y yo les responderé, nunca los conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. No dice, no, ustedes eran buenos cristianos, pero un día se apartaron. No dice, nunca los conocí. ¿Quiénes son ustedes? Entonces, la salvación, ¿en qué está? En una transformación real y genuina desde dentro que se ve para afuera. Y una de las características de un verdadero cristiano es su permanencia en Cristo. No porque tenga muchas fuerzas y porque se le abanque, es porque ya forma parte de Él. Ya soy eso. Es más, puedo estar mal un tiempo. Puedo estar rebelde un tiempo. Pero en mi corazón late el corazón de Jesús. Cuando le fallo a Dios, me duele. Y yo sé que está mal. Y yo sé que tengo que correr a los pies de la cruz de Cristo. En este tiempo vivimos tiempo de apostasía. ¿Qué es apostasía? Es aquellos que estaban con nosotros, dice la Biblia, pero no eran de nosotros. O sea, igualitos a nosotros, decían lo mismo que nosotros, hacían lo mismo que nosotros y de repente ahora están en contra de la fe que predicamos y que algún día tuvieron. Eso es ser apóstata, volverse en contra. ¿Y quiénes son los apóstatas? Aquellos que nunca conocieron al Señor, sino que eran unos religiosos muy buenos. Entonces, hermanos, cuando dice solo la gracia, es solo la gracia. Por eso este capítulo lo explica muy bien. Porque ¿qué decían? Bueno, para mantener en aquel tiempo y ahora también, para mantener esta salvación que Dios te regala, vos tenés que hacer esto. Tampoco es así. Y estamos hablando de los sacramentos católicos. Hay una sucesión. Bueno, cuando sos bebé era lo del bautismo. Después, bueno, la comunión, que la confirmación. Bueno, y un montón de otros sacramentos, ¿no? La Eucaristía y, bueno, tantos otros, ¿no? Tenían que ir manteniendo y si no los cumplías, entonces ahí perdías tu salvación. Además de las buenas obras y además de un montón de otras cosas que no cabe el tiempo ahora para mencionarlas. Lo mismo sucede en todas las religiones y lo mismo puede suceder dentro de la iglesia cristiana evangélica. Lo mismo puede suceder. Sí, somos salvos por gracia, pero ojo, que si no haces esto y esto, podés perder la salvación. ¿Cómo voy a perder algo que yo no puedo, primero que nunca pude obtener? Porque no es una cosa, no es un objeto. Es la transformación de mi vida. Dice la Biblia, ahora tenemos la mente de Cristo. Dice la palabra de Dios que ahora somos templo del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios que somos una nueva criatura. No es que Dios vino y de repente yo tengo un mensaje que lo he mencionado alguna vez que se llama Dios no es un remendón. ¿Qué es esto? Dios no es que vos viniste medio mal y entonces te arregló y te puso un parche. ¿No? Un agujero acá, entonces un parche. No, Dios hizo las cosas nuevas. Sos una nueva criatura. Entonces, ¿qué? ¿Te vas a deshacer de lo nuevo? ¿Cómo haces? No podés, a menos que Dios actúe en tu vida. Y Dios no va a actuar para hacerte volver atrás. Cuesta entenderlo capaz. ¿Saben por qué? Porque hay arrogancia en el corazón del hombre y de la mujer. Dice, no puede ser que yo no tenga que hacer nada. Algo tengo que hacer. Entonces, sí, no, Dios me elige a mí porque yo hago esto, hago aquello, hago lo otro. No, mentira. Deja de mentirte. Voy a acelerar un poquito. Dice en Efesios, también capítulo 2, 8, pero también el 9, dice, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, solo por la fe. ¿Y la fe en qué? En Cristo. La fe de que yo no merezco absolutamente nada, que yo no puedo alcanzar la salvación y que solo la puedo alcanzar a través de la obra de Cristo en la cruz. A eso se refiere. Gracias, Ariel, por ese amén. En el libro de Romanos, precioso libro,
capítulo 3, versículo 28, dice: concluimos pues que el hombre es, ¿por qué? Por las obras, por fe, sin las obras de la ley. La justificación la recibimos por la fe. Ahora sí, Santiago luego escribe: la fe sin obras es muerta. Yo decía, ¿cómo? Entonces, ¿en qué quedamos, pastor? Me está diciendo que no es por obra. No, lo que está diciendo Santiago es, sí, la salvación es por fe, pero ¿cómo me doy cuenta que alguien tiene fe? Porque su vida cambió. Eso está diciendo Santiago. No está diciendo, tenés que hacer obras para obtener fe. No, porque tenés fe, entonces se va a demostrar a través de tus obras. Amén. Por eso dice Santiago, la fe sin obras es muerta. ¿De qué sirve que vos digas, sí, yo soy de Cristo, tengo fe, pero tu vida no refleja eso? Eso es lo que enseña Santiago. Amén. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Y el otro punto es soli deo gloria. Solo a Dios la gloria, a ninguno de nosotros, ni a ninguna otra persona. A mí me ha pasado muchas veces, hermano, y el Señor lo libre a usted y a mí de alguna cosa semejante, de personas que parece que idolatran más a sus pastores o a sus líderes antes que a Dios. No lo haga. Ámeme. Ore por mí. Ore por mi ministerio. Dele gracias a Dios por mi ministerio. Pero ¿sabe? El mayor regalo que usted puede hacerme a mí es que usted cada día glorifique a Dios. Porque es necesario que yo mengue para que Él crezca. Amén. Y el objetivo de cada hijo de Dios es que los que nos rodean glorifiquen a Dios, no a ningún hombre. Amén. Solo a Dios la gloria. Efesios capítulo 1. Trajo su Biblia hoy. Qué bueno. Efesios capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué más? En amor, habiéndonos ¿qué? Predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Traducido al castellano, porque se le antojó a Dios. Te llamó. Por el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso elegirte. ¿Para qué todo esto? El versículo 6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Para la gloria de Él. No mía, ni de nadie más. Solamente la gloria es para Dios. Y primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice: mas vosotros sois, ¿cuántos conocen ese pasaje? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis. O sea, todo lo está lindo, ¿no? Somos linaje escogido. Gloria a Dios. Amén. Soy escogido de Dios. Perfecto. Dice, nación santa. Perfecto, amén. Pueblo adquirido por Dios. No soy cualquiera. Somos el pueblo de Dios. Me encanta mi esposa. Bueno, un pueblo especial. Pero, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes que yo tengo. No, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Porque si Él no actúa en nuestras vidas, seguimos o seguiríamos en las tinieblas. Pero Dios nos llamó un día y ahora vivimos en la luz. Y tal vez esta mañana Dios está llamando a alguien para que salga de las tinieblas y viva en su luz. Por eso no festejamos Halloween. Porque las tinieblas es muerte y la luz es vida, verdadera vida en Cristo Jesús.
¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Ahora bien, queridos hermanos, si usted va a investigar un poco más de esto, que está bueno, sobre las solas o las 5 solas, en algunos casos van a aparecer 3 nada más, ¿sí? Porque nuclean, por ejemplo, sola Escritura y solo Cristo en uno, o sola fe y sola gracia van juntos, entonces por ahí aparecen 3 y no 5. No importa, esa es una forma de organizar, pero esto es básico. Es el ABC del Evangelio. Nosotros lo tenemos que conocer, es la doctrina básica y yo simplemente las estoy nombrando y enseñando algo básico, pero ¿y cuánto para profundizar acá, verdad? Muchísimo para profundizar. Ahora bien, vamos a pasar a la última parte, donde vamos a hablar acerca de las doctrinas de la gracia. Bueno, nosotros en nuestra iglesia no por nada se llama salvos por gracia, sino porque enarbolamos, levantamos la bandera de la gracia por la cual el Señor nos hizo salvos, ¿no? Ese es nuestro objetivo, resaltar la gracia del Señor. Hace varios años ya, cuando recién comenzamos, no en nuestra casa, sino ya estábamos alquilando allá arriba en Restelli, en un lugar, inauguramos la página de Facebook que se llama justamente Iglesia Cristiana Salvos por Gracia. Entonces me llama una persona, era pastor, yo no lo conocía, sacó el teléfono de ahí del internet y muy concretamente, yo me lo recuerdo porque fue la forma, ¿no? Dice, hola, ¿qué tal? Buen día, yo solo quiero hacerte una pregunta. Ajá. ¿Ustedes adoptan las doctrinas de la gracia? Por eso el nombre de la iglesia. Y no dijo eso solamente, sino dijo, ustedes son calvinistas. Bueno, hasta ahí vamos bien, hasta que yo le dije, no, la verdad que no soy calvinista. ¿Cómo que no? Me dice. ¿Y las doctrinas de la gracia que enseñó Calvino? Le digo, no, pero yo no soy calvinista, soy cristiano. No sigo a Calvino, sigo a Cristo. Y antes que las enseñara Calvino, las enseñó la Escritura. No le gustó mucho. Pero no es que se enojó, pero yo vi que no le agradó mucho. Como una vez también me llama alguien, me dice, ay, pero vos no leíste el catecismo de, bueno, no sé cuánto, mister, qué sé yo. Le digo, ¿y para qué? Y porque ahí te explica las doctrinas básicas de la Reforma. Y la Biblia están perfectamente explicadas. ¿No? Nos vamos a encontrar con eso. Y hay una realidad, hermanos. Cuando nosotros hablamos de las doctrinas de la gracia, nos van a decir, porque ustedes son calvinistas. Vamos a ser sinceros. Y sí. Pero no porque somos calvinistas en el sentido que seguimos a Calvino, yo lo voy a repetir toda mi vida, sino que Calvino coincide con lo que nosotros creemos de la Escritura. Nada más que él lo hizo un tiempo antes. Y nosotros adoptamos eso, pero no es que seguimos a Calvino y somos calvinistas. Nosotros somos seguidores de Cristo y somos fundamentalistas bíblicos. Nuestro fundamento es la palabra de Dios y estudiamos la palabra. Casualidad que un tal Calvino, hace un tiempo atrás, llegó a muchas coincidencias con nosotros. Nada más que eso. Porque después está la otra rama cristiana que abraza lo que es el arminianismo, que yo tengo bastante problema con eso. Porque se asemeja mucho a los problemas que estaba planteando Martín Lutero con respecto a la salvación. No somos salvos, pero tenés que cuidarla porque si no se te pierde. Y volvemos a lo mismo que ya expliqué, ¿verdad? Entonces, ¿son nuestros hermanos? Sí, porque creen en Cristo, porque aman al Señor, pero lamentablemente andan con una incertidumbre de su vida tremenda. No vaya a hacer cosas que hoy me levanté con malos pensamientos y justo viene Cristo y me quedo. Por ejemplo, cuando yo comencé, tenía 11 años, aproximadamente 11, 12 años, a congregarme y realmente quería conocer de Cristo, bueno, enseñaban el arminianismo en el lugar donde estaba. Y yo vivía todos los días pidiendo perdón a Dios y pidiéndole que anoten mi nombre en el libro de la vida, cada rato, cada media hora más o menos. Plena adolescencia. Terrible, a cada rato, Señor, anota mi nombre otra vez. ¿Ya lo borraste? Pará, aguantá. Vuelve a escribir. Me arrepiento, Señor. Bueno, y al otro día a la mañana, otra vez.
Y a la tarde otra vez. Vivía pasando al frente haciendo la oración de fe. ¿Quién quiere recibir a Cristo? Yo. ¿Por qué? Porque viene eso. Cuando yo, como me pasó a Lutero, a Martín Lutero, encontré hablar de que la salvación era por fe y no por mis obras, que era imposible que yo obtuviera algo, dije, hubieran avisado antes. Y yo mortificándome toda mi adolescencia. Cuando encuentro eso, encontré paz en mi corazón. Y eso me llevó a querer, a desear vivir una vida de santidad. Que es distinto a hacerlo porque si no, Dios me va a castigar. Y si no, si viene el Señor, me quedo. Nada que ver. Lo hacemos porque amamos a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, entonces aparece algo que yo les adelanté esta palabra, tulip. Ahí Lucas ya la compartió. Muy bien. Gracias, hermano Lucas. Las doctrinas de la gracia, que ustedes las van a encontrar que fueron escritas por Calvino. Me dice, bueno, ¿y para qué voy a usar esas de Calvino? Porque la verdad que están bien. En una de ellas vamos a encontrar unas ciertas controversias con los que abrazan las doctrinas de la gracia, pero que no hay un acuerdo 100%, pero vuelvo a decir, no modifica en esencia nuestra vida cristiana, aunque es importante que nosotros podamos investigarlo bien. Este tulip, que viene de palabras en inglés, por eso es tulip, ¿no? La primera, la T, dice, yo no sé hablar inglés mucho, ¿no? Mi hija, ¿dónde está? A ver, ¿cómo es? ¿Cómo? Bueno, eso, hermano. Total depravity, algo así. No, más o menos. Eso. Total depravación. La T es de total depravación. ¿Y a qué hace referencia esto? Porque algunos dicen que, bueno, el hombre, en todo hombre y en toda mujer hay cosas buenas y cosas malas. El yin y el yang. ¿Cuánto escucharon hablar del yin y el yang? Ojo con eso. No es esa cosa. El yin y el yang, ¿bien? Un cosito como una gotita blanca con un puntito negro adentro, o una gotita negra con un puntito blanco. En todo lo malo hay algo bueno, y en todo lo bueno hay algo malo. O sea que, no, la Biblia no enseña eso. La Biblia no dice eso. Dice, no hay ninguno bueno. No hay quien busque a Dios. No hay quien haga lo bueno. No hay ni un justo, ni siquiera uno. Total depravación. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay nada bueno en nosotros sin Cristo. Lo único bueno que podemos llegar a tener es a Cristo en el corazón. Si no está Cristo, no sos bueno. Nos equivocamos cuando decimos a veces en este sentido, ay no, pero es de bueno, lo único que le falta es ir a la iglesia. Si no tiene a Cristo, no es bueno. Porque su mente está siendo dominada por el sistema, por el mundo, por el diablo, por las ideas y tantas otras cosas que nosotros podemos llegar a desconocer. Total depravación. ¿Se acuerdan que estábamos leyendo en Efesios? ¿Qué dice Efesios? Capítulo 2 que leímos, pero verso 1. Efesios 2:1 dice en adelante, y Él os dio vida ¿a quién? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y en pecados. ¿Cómo estábamos? La muerte significa corrupción, totalmente corrompido, no sirve para nada. Es eso. Así estábamos. Entonces nada bueno, no el yin y el yang. Nada bueno. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en quienes, en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Eso es total depravación, no hay nada. Estábamos muertos, totalmente corruptos.
nuestra mente. Desde que entró el pecado en el hombre, desde el principio, el hombre tiene una mente depravada, porque Dios hizo las cosas perfectas. Podemos hablar un montón de este tema, ¿verdad? El amor, cuando se habla de amor, el mundo vive el verdadero amor. No, si no está Dios en el corazón, no es verdadero amor. Siempre es mezquino. Sí, yo le doy, pero si me da. Por ejemplo, Dios le dio potestad al hombre y a Adán y a Eva y a la mujer para que puedan gobernar sobre la tierra. ¿Y qué hace el hombre? La destruye, ¿o no? Porque está depravado. ¿Verdad? Está los recursos preciosos que tenemos. Es un uso desmedido. Porque hay depravación. El hombre no puede hacer nada bueno aunque parezca bueno. No puede hacer nada bueno. Está incapacitado. Está depravado. Romanos 8:7 dice algo parecido. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Una persona que no tiene a Cristo no puede sujetarse a la palabra de Dios. No puede. No es que no quiere, capaz. No puede. Porque está muerto en delitos y en pecado. Ahora, cuando Cristo opera en su vida, entonces ahí cambia la cosa. Pero esta es una realidad bíblica de que nosotros sin Cristo estamos en un nivel de depravación total. No hay nada bueno. Por eso no sirve esto de decir, bueno, listo, esta persona es bastante buena, aunque no acepte a Cristo, que sé yo, si muere va al cielo. No es verdad, no se mienta ni usted ni le mienta a la persona, porque eso no es bíblico. Al cielo no entra nadie bueno. ¿Usted lo sabía eso? Porque el único bueno es Dios. Al cielo entran aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero de Dios. Aquellos que han sido perdonados sus pecados. ¿Cuántos dicen amén? Por eso vamos a entrar nosotros. Gloria a Dios. Vamos a poder estar toda la mañana hablando solo de este punto, pero vamos a ir con el segundo. La U. Perdón, no sé inglés. Pero la U tiene que ver con esta palabra en inglés que en el español sería incondicional. Elección incondicional. ¿Qué quiere decir? Que Dios nos eligió a nosotros sin poner ninguna condición. Por ejemplo, vamos a armar un coro de las iglesias de Esteban Echeverría, ¿no? Entonces vamos a decir, bueno, vengan todos los pastores, envíen hermanos de sus iglesias, porque vamos a armar un coro de iglesias unidas de Esteban Echeverría, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a haber? Hermanos especialistas en el tema haciendo una selección según las condiciones que tengan para lo que necesiten, distintos tipos de voces, quién es soprano, quién es tenor, quién es esto, lo otro. Bien, vamos a hacer la selección y se elige por qué cosa, por una condición previa que ya tienen las personas. ¿Se entiende esto? O sea, yo voy a elegir por una condición que yo ya tengo o que la persona tiene, entonces le voy a elegir o no. Ahora, acá la palabra de Dios está diciendo que con respecto a que Dios nos eligió para salvación a nosotros, no existe ninguna condición. No existe ninguna sola condición. Romanos capítulo 9. Versículo 10 en adelante nos habla de la elección. Romanos 9, 10 en adelante dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni había hecho ni bien ni mal, o sea, ninguno de los dos que iban a nacer, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Y se le dijo, el mayor servirá al menor.
O sea, Dios ya había hecho una elección antes que nacieran. Entonces no era porque tenía condiciones o no tenía condiciones. Es como que llamábamos a ese coro y ya previamente estaban elegidos. No importa cómo cante, está elegido. Menos mal, el Señor nos eligió. No importa, ya ha sido elegido. No hay condición. Dice, no habían hecho ni bueno ni malo y Dios ya había determinado que el mayor iba a servir al menor. Es una determinación de Dios, sin condiciones. Versículo 12. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Bueno, podemos hablar mucho de esto y si tiene dudas de este pasaje que se le pueden generar, después hable con el hermano Ángel más tarde. Le voy a atender. No, porque no es tema del mensaje, pero sí tema del mensaje hablar de esta elección que Dios te amó. ¿Por qué? Porque quiso. Dios te eligió y estás esta mañana sentado en este lugar y no haciendo otra cosa, es porque Dios te escogió, porque Dios te amó, porque Dios quiso que estés acá. Ángel dice, ¿qué problema me mete pastor? Bueno, yo lo he explicado, busque mis mensajes, está predicado este pasaje. Es una elección incondicional. Es más, Jacob es un sinvergüenza. ¿O no? Los que leyeron la historia de Jacob. ¿Qué significa Jacob también? Suplantador, engañador, sinvergüenza. Pero Dios lo eligió. Y Dios hizo de este sinvergüenza y este engañador lo que Él quiso. Por eso habla de una elección incondicional. Entonces no te hagas problema, porque a veces tenemos más problemas nosotros que Dios mismo. Dios no tiene ningún problema para hacer algo en nuestras vidas. No decimos, ay no, pero no voy a cambiar y yo esto, que yo. No, ponete verdaderamente a las manos de Dios, confía en Él y Dios lo va a hacer. Lo hace Él. Incondicionalmente, no hay condición para ser salvos. Si nosotros negamos esta doctrina, estamos en el horno. Si nosotros decimos, no, sí, hay algunas condiciones que nosotros tenemos que rendir o tener de antemano para que Dios nos elija para salvación. ¿A quién elegiría? Si la Biblia misma está diciendo que no hay ni siquiera uno. No hay quien busque a Dios. No hay quien ame a Dios. Amén. Entonces, hermanos, ¿vos elegiste a Dios o Dios te eligió a vos? Era imposible que nosotros elijamos a Dios. La L. Acá tenemos un problema, pero también Ángel se lo va a explicar. No. Limited. La L, expiación limitada. Oh, qué grave problema con esto, ¿no? Yo no tengo ningún problema igual, pero expiación limitada. De ahí viene la L. ¿De qué está hablando? Yo planteo el tema, nomás después Ángel se lo resuelve. Otro día. El martes, venga, Ángel se lo va a explicar. Expiación limitada, está hablando del sacrificio realizado por Jesús. Lo voy a resumir de esta manera. ¿Por qué murió Jesús? Por mí. ¿Y por usted? Ajá. ¿Por quién murió Jesús? Por nuestros pecados. Ajá. Qué tremenda, está difícil acá ahora cuando le diga esto, ¿no? Unas caras van a cambiar. ¿Y por los que se fueron al infierno? ¿Por quién murió Jesús? A ver, ¿no dice la Biblia, no enseña de que nosotros fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo? ¿O nos escogió ahora porque teníamos ciertas condiciones? No. ¿Qué dice la Escritura? Que Él nos escogió sin ninguna condición y también enseña la Biblia que desde antes que el mundo fuese, Él ya nos había escogido para salvación. ¿Por qué? Porque nos amó, porque quiso amarnos,
porque se le ocurrió a Dios. Dice, por el puro efecto de su voluntad, porque Dios quiso amarnos, por eso es un privilegio de Dios. Ahora yo pregunto, ¿por quién murió Cristo? ¿Por quién fue ese sacrificio expiatorio? Quiere decir que Él toma el lugar de ¿quiénes? De los escogidos de Dios. Ahora yo pregunto, si fue por todos, ¿qué no tiene poder Dios para que todos sean salvos? Ajá, bueno. Estamos hablando de doctrinas, hermanos, que ustedes las tienen que conocer, porque muchos las desconocen y entonces no entendemos nada. Entonces decimos esto, escuchen lo que voy a decir, si no está en contra de lo que estamos hablando. Decimos, bueno, Dios murió por todos, pero algunos eligen a Dios y otros no. O sea, yo les pregunto, si estamos muertos en delito y en pecado, ¿podemos elegir? Entonces ya se está respondiendo la pregunta. Necesariamente para poder elegir seguir a Cristo, tienen que estar vivo espiritualmente hablando, tiene que haber resucitado, tiene que ser una nueva criatura. Y si ya es, usted es de Cristo porque fue elegido por Dios, porque Dios lo amó antes de que el mundo fuese y el sacrificio de Cristo fue por usted. Algunos me van a bloquear en internet. No importa. Entonces, esto es importante. Obviamente que hay otras explicaciones a esto, que yo, hermanos, lo vengo estudiando hace mucho tiempo, ¿no? Y dicen, bueno, no, nosotros somos calvinistas de 4 puntos, no de 5, dicen, ¿no? De 4 puntos es el 1, el 2, el 4 y el 5. El 3 lo borramos. Ahí, usted va a encontrar en internet, si usted busca, va a encontrar calvinistas de 5 puntos, calvinistas de 4 puntos, el 3 lo sacan. Porque no tienen forma de explicárselo a la gente, porque tampoco estudian demasiado. ¿Por qué? Porque encuentran otra explicación y dicen, no, bueno, sí, no, Dios murió por todos, Jesús murió por todos, pero para algunos es efectivo y para otros no. ¿A dónde está la Biblia eso? Si la Biblia me habla de elección, si me habla de predestinación, palabras que algunos querrían que no estén en la Biblia, pero están. No habla de que es una elección personal, porque si es una elección personal, entonces no es la obra de Cristo en mi vida, no es la obra del Espíritu Santo, ya es mía, es mi elección. Entonces ahí ya tienen que meterse en otro problema y hablan, no, porque el hombre hoy en día tiene libre albedrío. Puede elegir seguir a Dios o no. El que sí tenía libre albedrío era Adán y Eva, que lo perdieron cuando cayeron en pecado. Porque en el momento de que caen en pecado, entró la muerte. Y entonces ya no pudieron, a menos que el Espíritu Santo obre en la vida de una persona, está en la condición, como dice la Biblia, muerto en delitos y en pecado. Si el Espíritu Santo actúa, esa persona vive y ahora sigue a Cristo. Entonces, fíjese el privilegio que tiene usted de conocer a Dios. Y va a estar diciendo, no, pastor, no tengo ganas de servir a Dios. No, pastor, hace frío, no, hace calor, ay, no estoy tan ocupado, después, más adelante. Cristo murió por vos, te eligió antes de la fundación del mundo. Y vos estás, como dice también la Escritura, no descuidemos una salvación tan grande. El pastor, que la salvación se pierde. Lea el contexto, no está hablando de eso. Y otros pasajes más. Es como diciendo, ¿cómo vas a estar viviendo? Como si no fueras salvo, si Cristo no hubiese hecho semejante cosa por vos y estar viviendo como si Él no hubiera hecho nada. ¿Verdad? Entonces esto es importante. Esto es importante. Algunos explican este tercer punto diferente. Dicen, no, es como que de repente hay un montón de personas condenadas, justamente condenadas, ¿no? Y están en la cárcel para hacer, tienen pena de muerte, todos, ¿no? Y de repente el gobernador de ese lugar, de esa provincia, decide perdonarlos a todos y manda cartas de perdón para todos los que van a ser condenados. Y entonces algunos de ellos dicen, sí, yo acepto ese perdón, y otros no aceptan el perdón. Entonces los que aceptan el perdón son los que van a ser salvos y los que no aceptan el perdón van a ser condenados. Yo voy a ser muy sincero, hasta hace algunos años atrás me entraba la duda de eso. Ahora, cuando uno empieza a leer profundamente la Escritura y a estudiarlo, no tiene ni pie ni cabeza, porque volvemos a lo mismo.
No, 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 no. El Señor Jesús murió por los que han de ser salvos. Por eso nosotros cuando oramos por aquellos que tienen que venir a la iglesia, nosotros oramos de esta manera. Decimos, Señor, añade a tu iglesia a aquellos que han de ser salvos. Lo dice la Escritura, tal cual, ¿eh? Señor, añade a tu iglesia a aquellos que han de ser salvos. Pues yo no sé quiénes son. Yo le tengo que predicar a quiénes. A todos. Pero yo no sé quiénes van a recibir realmente el mensaje. Nuestra tarea es predicarle a todas las personas. Yo no sé, pero Dios sí sabe. ¿Cuántos dicen amén? Si usted quiere conocer más de esto, venga los martes. Mi hermano Ángel le va a estar explicando, va a estar ampliando. O al seminario, no sé. Bueno, ahora en breve, después vamos a anunciarlo. Los sábados, no seminario, sino que es abierto a toda la iglesia. Libre, gratuito, no hay examen. Bueno, examen por ahí tenemos igual, pero para venir a hablar acerca de los fundamentos cristianos. Los sábados, no sé, vamos a ver la hora, pero tipo 6, 6:30, 7 de la tarde, para venir a hablar de fundamentos bíblicos, fundamentos cristianos. Bueno, ahí podemos explayarnos y pueden hacer todas las preguntas que quieran. Amén. Pero esto es importante, usted lo tiene que conocer. De dónde salen las doctrinas básicas. Ahora, el punto 4, ¿qué dice? Esto es maravilloso, esto me encanta. Esto es lo que a mí me trae tanta paz al corazón. No sé cómo se dice irresistible, pero es la I de irresistible y gracia. Gracia irresistible. ¿A qué se refiere? Que el llamado de Dios para cada uno de nosotros es irresistible. No te puedes resistir. Así como Benjamín la ve a Laura y es irresistible para él. Corre a sus brazos. ¿No, Benja? Sí, decir que sí, porque así no está complicado. Es así. O como Wanda, cuando va llegando Sebastián todo congrasado, con las herramientas, todo, y Wanda es irresistible, Sebastián. Corre. Irresistible. Bueno, la gracia del Señor que actúa en nuestras vidas es irresistible. Cuando la gracia del Señor actúa en tu vida, no te podés negar. Por eso no es esto de bueno, yo decido si sigo a Dios o no. No, cuando Dios se presenta en mi vida, no tengo opción porque me enamoro de Dios, de su gracia. Y esto es maravilloso, porque entonces ahí estamos más tranquilos, más seguros, ¿verdad? Vamos a leer algún versículo, ya vamos casi terminando. Yo sé que quiere comer empanadas, pero esperen, hermanos. A ver si encuentro este pasaje. ¿Tiene paciencia, hermanos? Tenga paciencia. Salmo 110. Salmos 110. Amén. Bueno, es un salmo que habla del Mesías también, habla de Cristo. Dice, en Salmo 110, versículo 1 en adelante, dice, Jehová dijo a mi Señor, está hablando David, ¿no? ¿Y quién es el Señor de David? El Cristo, el Mesías. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. ¿Y qué dice el versículo 3? Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Está hablando de que es algo voluntario. No es una imposición, no es miedo. No es miedo. Yo no sigo a Dios porque tengo miedo de que me castigue. Yo no sigo a Dios porque tengo miedo de entonces irme al infierno. No, ni lo pienso eso. No me interesa, no es parte de mi mente. Yo lo único que hago es seguir a Dios porque amo a Dios. Porque me interesa agradar a Dios con mi vida. Amén. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 10. Sí, acá, hermano, sí, ¿no? Diga amén, así lo escucha los que están en internet.
Primera de Corintios, capítulo 15. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia de Dios. Dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. ¿Qué está diciendo? Solo la gracia del Señor, que es irresistible, pudo atraerme, cambiarme. Dice, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Entonces no es una obra nuestra, es una obra de Él. Por eso es irresistible. Yo no puedo resistirme a Dios. Dirá la vasija de barro al alfarero, no quiero que me hagas de esta manera. El que decide es el alfarero. Entonces, si Dios se empecinó en que vos seas un instrumento útil en sus manos, lo va a hacer. Lo va a hacer. Capaz que vas a patalear más que otro, pero lo va a hacer igual. Tal vez tengas un trato diferencial porque Dios trata a cada uno según como es necesario. No todos los barros son iguales. A uno más duro, otro más áspero, otros tienen... Bueno, pero Dios va a trabajar igual y Dios lo va a lograr. Entonces, esto es maravilloso, tener esa experiencia, ¿no? Gracia irresistible. Cuando nosotros entendemos esto, entendemos que Dios nos atrajo hacia Él. ¿Cuántas veces no? Ángel ha contado su testimonio, que él fue una vez para enseñarles a unos locos allá a tocar el teclado, era, ¿no? Porque no sabían ni cómo tocar el teclado. Y acá está, predicando de Cristo, del mismo Cristo que predicaban esos locos. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué pasó? La gracia irresistible del Señor. Yo me acuerdo, tenía 11 años, fuimos todos a una de aquellas campañas que se hacían en ese tiempo. Yo estaba más asustado que otra cosa. Digo, ¿qué pasa? Acá todos gritan, hacen cosas. No entiendo nada, oraban fuerte, acostumbrados a una tradición católica, estaban todos quietitos en silencio, ahí aplaudían, oraban fuerte. Y era chico además. Y acá estoy predicando igual. ¿Por qué? Porque me atrajo el Señor por su gracia. Él te atrajo por su gracia. Entonces, si repasamos un poco esto, ¿no? Nosotros, ¿cómo estábamos? Totalmente depravados, no podíamos hacer nada, muertos en delitos y en pecado. Él nos elige en esa condición, incondicionalmente, porque servir no servíamos para nada. Nos eligió y nos escogió a cada uno de nosotros para salvación. ¿Y cómo lo hace? Atrayéndonos a Él por su gracia. Aunque a veces nos salta la rebeldía del corazón, pero Dios va a seguir tratando con tu vida. Mirá el que tenés al lado, no te vas a librar fácilmente. No, de vos no, del Señor. No te vas a librar, porque Dios te ama. Y dice la Biblia, con amor eterno te he amado. Y entonces Él extiende su misericordia. ¿Cuántos necesitan hoy de la misericordia de Dios? Bueno, se renueva cada día y hoy se ha renovado para tu vida. Hoy podemos ir al trono de gracia. Amén. Y el último, la P, preservación. Preservación de los santos. La perseverancia o preservación de los santos. ¿Qué quiere decir? Justamente esto explica la doctrina de la gracia, que vamos a perseverar, no vamos a volver atrás. A ver, algunos piensan volver atrás significa, bueno, porque me aparté un poco del Señor y entonces no congregué. No te podés apartar del Señor. En tu corazón sigue ardiendo Cristo, aunque estés en rebeldía. Eso. Por eso
en esencia no existe ningún verdadero, lo resalto, ningún verdadero cristiano que pueda estar apartado de Dios. Y cuando digo eso, aunque no congregue, apartado de Dios, porque Dios sigue obrando en su vida, porque Dios le sigue llamando. Yo cuando tenía, ¿cuántos años tendría yo? Bueno, hace muchos años, por eso no me acuerdo, pero hace más de 30 años, como 30 años atrás, por situaciones, y bueno, y así me agarró la rebeldía, ¿no? Y no congregué por un tiempo. Y parecía que estaba tranquilo, entre comillas, ¿no? Aunque dentro de mí estaba intranquilo, pero bueno, dentro de todo estaba ahí. Y fue tremendo. Empezó una seguidilla de cosas. La gente me empezó a preguntar, ay, bueno, ¿era que ibas a la iglesia? Ajá. Bueno, me empezaron a preguntar, ok. Después otros me preguntaban, dice, ¿y seguís tocando en la iglesia? No. Y eran como pequeños puñales, ¿no? Ahí en el corazón. Y después un día yo trabajaba en una escribanía, ahí hacía como de cadete, y iba hacia todos los trámites, ¿no? Por todos lados. Y bajo la estación de Banfield, y había dos chicas jóvenes, y que me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Te puedo molestar un momento? Sí, ¿qué pasa? Te quiero dar algo. Y era un folleto que decía, Jesús te ama. Y yo digo, yo tendría que estar con estas pibas acá repartiendo folletos. Otro puñal más acá. Bueno, así empezó. Y después empecé a soñar. Empecé a tener sueños. Yo, imagínense, hace muchos años atrás, yo no sabía. Uno de los sueños fue que yo estaba en un púlpito como predicándole a un montón de personas. Otro de los sueños era que yo estaba orando y las personas aceptaban a Cristo. Y yo ni estaba congregando. Una y otra vez, recurrentemente, hasta que desesperadamente corría los brazos del Señor y decirle, Señor, ayúdame, ¿qué estoy haciendo? O sea, el Señor, al que es de Él, nunca lo va a dejar. Por eso hablamos de perseverancia de los santos. Nosotros perseveramos, pero ¿por qué perseveramos? Porque Él está obrando y actuando en nuestras vidas. Si fuera por nosotros solos, agarramos para cualquier lado, pero ahí está el Señor. No te vas a poder esconder. Y menos mal que no nos podemos esconder. Desde el principio, el hombre se quiso esconder. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva pecaron? ¿A dónde se fueron? Al huerto se escondieron. Acá no nos ve Dios. Se tejieron con unas hojas, no sé qué, se vistieron. Y el Señor, que es tan amoroso con nosotros, ¿a dónde estás tú? Como si no sabía, ¿no? Dios, ¿dónde estaban? Estaban escondidos en el huerto. No es cosa que nos vea Dios, que pecamos, que estamos mal. ¿Dónde estás tú? ¿Quién lo fue a buscar? El hombre pecó y se escondió. ¿Y quién lo fue a buscar? Dios. Una y otra vez, si es necesario, el Señor te va a ir a buscar. Una y otra vez. ¿Sabes por qué? Porque Él te ama. Porque Él te ama tanto que mandó a su Hijo Jesús para que muera en la cruz por vos y por mí. ¿Cuántos dicen amén? Y tal vez sea necesario en esta mañana que el Señor te diga, ¿y a dónde estás? ¿No? ¿Dónde estás? Acá, pastor, sentado acá. No, de verdad, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu prioridad? ¿Dónde está tu deseo?